Bueno, mis amados hermanos, tengan todos muy buenas tardes. Es un gusto verles a cada uno de ustedes, de verdad que se llena mi corazón de alegría y le damos gracias al Señor porque hoy nos está permitiendo estar aquí en este local, en un nuevo sitio, en donde lo único que nosotros pretendemos es que la palabra del Señor sea predicada y que las almas que Él ha llamado a salvación pues sean atraídas por su evangelio, por su santa palabra. El texto para el día de hoy lo encontramos en Juan 1, del 19 al 28. Yo leeré para ustedes la palabra del Señor, mis hermanos. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bendita sea la palabra del Señor, mis amados hermanos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito seas, Padre nuestro, Señor Jesucristo, Hijo. Nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, tu Hijo amado. Según nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. En amor, Señor, tú nos predestinaste para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y su maravillosa obra expiatoria. Y todo esto por el puro afecto de tu voluntad. Y por eso hoy, en esta tarde, la iglesia de Polo Nuevo te da gracias, Señor, porque tus misericordias han sido abundantes, porque el habernos escogido para escuchar esta maravillosa palabra de vida no tiene ningún precio ni comparación con lo que el mundo da, Señor. Te rogamos en esta tarde, sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Sea tu palabra, Señor, haciendo el efecto en cada alma para el cual tú la has enviado, Señor. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Bueno, mis amados hermanos, debemos recordar algo, que hemos venido siendo incluidos en la predicación expositiva y consecutiva de la epístola de Juan. Quiero que tengan esto en vista. Nosotros empezamos a estudiar el Evangelio de Juan. Ya van varios sermones. Hoy nos toca esta porción del texto. Y como ya lo dijimos en la oración, le rogamos al Santo Espíritu de Dios que nos guíe en esto, para que nosotros seamos fieles, así como Juan el Bautista fue fiel cuando fue preguntado. Así que el título de nuestro sermón hoy es Un testimonio fiel. Ese es el título del sermón. Y tendremos dos puntos en este sermón de hoy. Primer punto: los que exigían un testimonio.
Segundo punto, el testimonio fiel de Juan el Bautista. Estos son los dos puntos de nuestro sermón. Entremos enseguida a nuestro primer sermón, los que exigían un testimonio. Pero antes de esto, deberíamos hacernos una pregunta, antes de entrar en nuestro primer punto, y es la siguiente: ¿quiénes eran y por quién fueron enviados a Juan el Bautista para que les estuviera exigiendo a Juan el Bautista una respuesta? Yo creo que si a usted y a mí alguien se nos acerca a pedirnos cuentas de algo, lo mínimo que nosotros haríamos es preguntarle: bueno, ¿tú quién eres? ¿El nombre de quién vienes a preguntarme? ¿Por qué me preguntas? Pero esta no fue la actitud de Juan el Bautista. Bueno, ¿quiénes eran estas personas? El versículo 19 nos lo dice. Eran sacerdotes y levitas. Juan el Bautista era sacerdote de la descendencia de Aarón, por lo cual era adecuado que aquellos que lo querían examinar fuesen sacerdotes y levitas. En esto acertaron los del Sanedrín al mandar hacerle preguntas a Juan el Bautista de por qué estaba bautizando personas. Estos sacerdotes y levitas sin duda eran fariseos. Ellos eran fariseos, como lo dice el versículo 24, los cuales creían que no necesitaban arrepentimiento. Miren, lo que Juan el Bautista estaba haciendo para ellos era algo totalmente extraño, porque los fariseos estaban tan convencidos de su superioridad delante de los demás que ellos creían que no necesitaban arrepentirse. Así eran los fariseos. ¿Y cuántos no hay así todavía? Y no estoy hablando de los fariseos, también de los de acá, que creen que no necesitan arrepentirse de sus pecados. Ya aquí podemos nosotros, en esta parte del texto, ver el fariseísmo de quienes fueron a interrogar a Juan el Bautista. Porque precisamente Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados. O sea, Juan no estaba bautizando para perdonar pecados, sino para que se arrepintieran. Porque Juan estaba diciendo que el reino de los cielos se había acercado y que ya estaba entre nosotros. Juan el Bautista no tenía la capacidad de perdonar pecados, solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, ya nosotros vemos la manera tan taimada, podemos decir, en la que los fariseos se le acercan a Juan el Bautista. Es más, les adelanto, ya ellos sabían las profecías que estaban en las Escrituras, enmarcaban que ya estaban en la época en donde se iba a manifestar el Mesías que era anunciado en el Antiguo Testamento. O sea, ellos, el Sanedrín y todo este grupo religioso ya estaban preocupados y por eso ellos andaban indagando. Bueno, esta porción del texto que hoy nosotros estamos viendo nos deja claro, primero, que debe haber en nosotros una plena convicción, mis hermanos, de la necesidad que nosotros tenemos de arrepentirnos. Y saben una cosa, nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Todos los días. Aún no hemos sido glorificados y le fallamos al Señor. Nosotros debemos ser los más conscientes de cuánto necesitamos a nuestro amado Cristo, por quien es el único medio en el que nosotros podemos ser perdonados de la culpa de nuestros pecados. Entonces, aplicamos esta primera parte en esta porción que se aplica a nosotros. Es decir, nosotros debemos ser conscientes de la necesidad que tenemos de arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Si Juan llamaba al arrepentimiento, era porque ya el reino estaba entre ellos, como se los dije. Había ya una manifestación preciosa de la vida del Hijo de Dios en aquel tiempo, quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero
¿Cuántos hay hoy en día que no van a congregarse a una iglesia local porque les nazca según ellos ir, sino que muchas personas hoy van a una iglesia a congregarse, o porque si es varón, porque la esposa le dice, hijo, ve a la iglesia, por favor, ve a la iglesia, y muchos van a la iglesia rogados de que vayan, demostrando ellos, dando a entender que ellos no tienen necesidad de Dios. Nosotros éramos así también, mi hermano. Lo último que queríamos era tomar el domingo, el día del Señor, para ir a una iglesia y congregarnos. Preferíamos quedarnos en nuestra casa, o quizás salir y diluirnos en el alcohol, o hacer cosas que en nada aprovechaban al Señor. Pero no, hoy nosotros entendemos que tenemos la necesidad de arrepentirnos y que tenemos una gran necesidad de que en el día del Señor nosotros honremos ese día. Es hoy el día del Señor. Entonces, estos fariseos se acercan a Juan el Bautista, y lo más extraño de esto y lo más glorioso, podríamos decir también, es que para esta época ya nuestro amado Redentor tenía aproximadamente unos 30 años de edad, y siendo ya 100% Dios y 100% hombre, él pasaba desapercibido delante de todos aquellos que esperaban su venida, y eso incluía a los fariseos. Así como aquellos fariseos se acercaban a Cristo y ellos no contemplaban de ninguna manera la posibilidad de que de ellos se tuviesen que arrepentir de pecados, así nosotros podemos venir muchas veces a la iglesia para acallar nuestra conciencia. Un domingo podemos ir a la iglesia simplemente porque yo necesito acallar mi conciencia que me acusa todos los días de los males que yo hago. Por ejemplo, en la semana hice algo indebido que yo sé que ofendió a Dios y yo sé que ofendió a mi hermano. Entonces nosotros nos engañamos y dicen, bueno, voy a la iglesia porque el que peca y reza empata. Eso es un dicho diabólico, mi hermano. No es así, de ninguna manera es así. En nosotros reconocer nuestra necesidad de humildad, de que necesitamos arrepentirnos, es un distintivo de todo aquel que ha sido llamado a los pies de Cristo. Por eso es la obligación de que se predique el evangelio puro, que se predique el evangelio fiel, sin corrupción. Porque la Biblia nos dice que la fe viene por el oír la palabra del Señor, mis hermanos, no el oír el testimonio del que se sube a un púlpito. Eso no va a causar el efecto que causa el evangelio. El evangelio es maravilloso, es la palabra del Señor plenamente revelada, investida de su poder. Entonces, esto nos da a entender a nosotros que aquellos fariseos que se acercaban a Juan el Bautista no tenían ni siquiera una conciencia humilde para entender lo que era arrepentirse. Acuérdense de la oración del fariseo y el publicano. ¿Qué decía el fariseo? Señor, lo decía públicamente para que todo el mundo lo viera: yo ayuno, yo diezmo, yo hago esto otro. O sea, hacía de todo tipo de obras. Y decía, yo no soy como este publicano. ¿Y qué decía el publicano? El publicano, en una actitud de humildad, simplemente decía: sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. Eso es lo que nosotros debemos reconocer, mis hermanos. Tenemos una necesidad de arrepentirnos diariamente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pedro negó a Cristo? Había una gran diferencia entre el arrepentimiento de Pedro y el remordimiento de Judas Iscariote. Judas Iscariote
en él gobernaba el pecado de la codicia. Eso lo vimos reflejado cuando Cristo estaba reunido y ante él, delante de él, derramaron un perfume costosísimo. Y Judas Iscariote enseguida dijo: ¿cómo van a regar ese perfume si eso sirve para esto y para esto otro? Judas simplemente estaba pensando en el dinero, en la codicia, y por eso fue que vendió a Cristo por unas monedas de plata. Pero bueno, al ver Judas Iscariote que había cometido una injusticia, él lo único que hizo fue pues quitarse la vida. Pero Pedro, cuando negó a nuestro amado Señor Jesucristo, él fue restaurado por el mismo Cristo. Y cada vez que Pedro se acordaba de su traición, dice las Escrituras que él lloraba amargamente, mi hermano. Esto no era un simple remordimiento, era un verdadero arrepentimiento. Y la evidencia está en que cuando a Pedro lo fueron a martirizar, él dijo: a mí no me crucifiquen como crucificaron a mi maestro. Yo no soy digno de morir como él murió. Lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. Ahí hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Eso nos debe llamar a nosotros a que nos examinemos. ¿Por qué nosotros queremos acercarnos a Dios? Porque queremos que el Señor nos haga favores, o creemos que el Señor es una caja de deseos, que si yo me porto bien, Él hace esto por mí, que si yo hago esto, Él me premia con esto. No, señores, nuestro Dios no es eso, no nos equivoquemos. La Biblia dice que si nosotros amamos al Señor, le obedeceremos. El que ama a Dios le obedece, si no es un mentiroso. Así de sencillo. Entonces, cuando nosotros vengamos a la iglesia local, como el día de hoy, a congregarnos, tengamos la plena convicción y la más profunda creencia de que lo hacemos de manera honesta y que lo hacemos porque realmente tenemos una necesidad imperiosa y básica de nuestro Redentor. Mis hermanos, nosotros no podemos vivir sin Cristo. Yo no sé si ustedes lo experimentan, pero nosotros no podemos pasar un día en que nos levantemos de nuestras camas y no encomendemos todas nuestras obras, pensamientos, actos a Cristo, a Dios, que nos ayude, que nos guíe durante el día, que nos haga sabios, incluso que nos libre de nuestros pecados internos que nos tientan. Si nosotros no hacemos esto diariamente, estamos caminando en nuestra voluntad, mi hermano. Porque nuestra carne no espera sino que nos descuidemos para hacer lo que ella quiere. Así que, por favor, quiero que seamos conscientes de nuestra necesidad de Cristo, de nuestra necesidad de un verdadero arrepentimiento. Que no seamos como esos escribas, fariseos, que sabiendo lo que debían hacer no lo hacían, porque se creían superiores a su prójimo, a sus hermanos. Ahora, volviendo al texto, vemos que estos enviados a interrogar a Juan el Bautista eran unos contumaces compatriotas de Cristo. Recordemos que Cristo también era judío. Él era judío. Y ellos no quisieron recibirle. A mi pueblo vine y mi pueblo no me recibió. A Cristo no lo recibieron. Sus compatriotas de donde salió el Mesías no lo recibieron. Podía esperarse que estos judíos pertenecientes al Sanedrín conocieran todos los signos de los tiempos. Ellos sabían que el Mesías estaba por llegar. Y como se los dije al principio, ellos estaban atentos ¿a qué? A las señales. Y esta era una señal. Pero en lugar de ello, vemos que ellos enviaron mensajeros para ver quién era y qué se proponía hacer ese desconocido predicador, que era Juan el Bautista. Sí, era un desconocido porque era un hombre
que se vestía de piel de animales, que se alimentaba de insectos y seguramente no tenía un buen olor. Era un desconocido para ellos. Miren, el hombre, mientras que esté rodeado de todo lo que ofrece este sistema corrupto en el mundo, lo último que quiere es reconocer la soberanía de Dios. Y eso era lo que pasaba con los fariseos. Ellos estaban rodeados de todo tipo de riquezas, incluso de conocimiento de las Escrituras. Ellos no reconocían su necesidad de Dios. Y estos que fueron enviados a Juan el Bautista jamás esperarían que un humilde carpintero fuese el Mesías que estaba prometido en las Escrituras. No, ellos nunca esperarían eso. Tampoco esperaban, como les dije, que un hombre que estaba vestido con piel de animales y que comía langostas silvestres fuese quien anunciara que el reino ya estaba cerca. Nada de eso. Ellos esperaban, ¿qué esperaban ellos? Ellos esperaban un rey portentoso, lleno de las riquezas de este mundo, de la descendencia de los mismos fariseos. Eso era lo que ellos esperaban. Que entrara en carruajes con ruedas de oro. Ellos nunca esperaron al Mesías que iban a entrar en un burro, que ni era de él. Aunque usted y yo sabemos que todo era de Cristo. Pero los fariseos esperaban otras cosas. Y con este análisis, ¿qué podemos preguntarnos entonces de esto que hemos dicho, de estas personas que se le acercan a Juan el Bautista para preguntarle que quién era él? ¿Con qué objetivo fueron enviados? ¿Por qué le preguntaron a Juan el Bautista, ¿tú quién eres? Ellos no querían arrestarle porque ciertamente eran autoridad religiosa, solo deseaban humillarlo. Ellos deseaban humillar a Juan el Bautista y mostrar la autoridad que tenían en materia religiosa. ¿Para qué? Para satisfacer su ego, su prepotencia, su curiosidad, para hacer como hizo aquel fariseo con el publicano. Pero en la respuesta que Juan el Bautista le da a ellos, es tanta sabiduría y se hace ver cuando les habla acerca de sí mismo. Ahora vamos a ver la respuesta que da Juan el Bautista. Acerca de él mismo ellos le preguntaron, ¿tú quién eres? Miren, la aparición de Juan en la sociedad fue sorprendente. Su espíritu, su talante, su enseñanza tenían algo que imponía respeto. Aunque estaba mal vestido y todas estas cosas, era un hombre que cuando hablaba había sabiduría en él. Y esto inquietaba a todos, a los gobernadores de ese entonces. Primero, Juan el Bautista responde en forma negativa ante la pregunta de ellos. Dice que él no es el Cristo. Eso es lo primero que él dice. Versículo 20. Si Juan el Bautista no hubiese sido un hombre humilde, amador de Cristo, hubiese dicho, sí, yo soy el Cristo. Él lo que dijo fue, yo no soy el Cristo. Juan el Bautista, y vemos que aquí lo está respondiendo de manera negativa, ¿cierto? Él no quiere de ninguna manera arrebatarle a Cristo la gloria de ser el único Salvador y esposo de la iglesia. Y ustedes y yo sabemos por la Escritura que Juan el Bautista y Cristo eran primos, eran familiares. Las frases con que Juan el Bautista responde con vehemencia y la constancia de su inconformidad con los fariseos llenos de orgullo, eso se notó cuando él dijo, yo no soy Cristo. Y fíjense que Juan el Bautista ya sabía por qué le estaban preguntando. Cuando él responde, yo no soy Cristo, como quien dice, si ustedes están preguntando que si yo soy Cristo para que me maten, pues yo no soy Cristo. También niega ser Elías. Eso está en el versículo 22. Estaba profetizado que Elías volvería para ser el precursor del Mesías. Y por una mala interpretación de Malaquías, que es donde encontramos este texto, que es Malaquías 4:5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías
antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es una mala interpretación, porque este texto en Malaquías quiere decir que este profeta está avisando con destino al futuro que vendría un mejor y mayor que todos los profetas, que fue nuestro Cristo. Cristo era sacerdote, profeta, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro todo. Malaquías, eso era lo que quería decir en el texto. ¿Y por qué les hago la anotación? Porque en muchas partes el texto lo interpretan mal. Pero Juan el Bautista lo tenía claro y por eso también responde que él no era Elías. Él no era Elías. Y aquí nosotros debemos decir algo. Ciertamente Juan el Bautista no era Elías físicamente, pero sí espiritualmente. ¿Por qué? Porque como dice Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia. Es decir, mis hermanos, Juan tenía el espíritu de Elías y ese espíritu también lo deberíamos tener nosotros si somos cristianos, si somos templo ahora del Espíritu Santo. Ese espíritu lo debemos tener nosotros si hemos sido lavados, si hemos sido regenerados por el poder de la palabra del Evangelio de Cristo. Debemos tener ese mismo espíritu. Todos deberíamos predicar ahora con el espíritu de Cristo, en tiempo y fuera de tiempo. Todos deberíamos tener ese espíritu, mi hermano, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Así que hemos dicho que Juan el Bautista dio sus respuestas de una forma negativa y también de una forma positiva. Ahora, ¿cuál fue la forma positiva de la respuesta de Juan el Bautista a los fariseos? Pues la siguiente: a ellos les surgía, porque ellos le dijeron a Juan el Bautista, a ellos les surgía que Juan el Bautista les diera una respuesta que llenara sus expectativas para ellos no llegar ante sus jefes sin nada. Ellos se lo dicen. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos una respuesta a lo que nos enviaron. Eso está en el versículo 22. A Juan se le tenía por persona sincera. Es decir, estos fariseos, aunque siendo fariseos, se le acercan a Juan y saben que Juan no le iba a mentir. Por eso era conocido y por eso tenía autoridad. Porque su sí era sí y su no era no. Así como debemos ser nosotros también, mi amado hermano. A Juan se le tenía entonces como una persona correcta, seria, cabal. Y por eso estaban seguros que él le daría una respuesta adecuada. Bueno, aquí viene la parte positiva. Le preguntan ellos nuevamente, ¿qué dices tú de ti mismo? Sí, ya Juan les había dicho que él no era Cristo, que él no era Elías. Pero le preguntó, bueno, entonces, ¿qué dices tú de ti mismo? Le preguntan a Juan el Bautista. Y así lo hizo decirle, ¿qué respondió Juan el Bautista? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Le responde con palabras de la Escritura. ¿Saben qué estaba citando en ese momento Juan el Bautista? Estaba citando Isaías 43. Que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Va respondiendo con las Escrituras positivamente. Y contestó así para mostrar que la Escritura se cumplía en él. Si ven cómo estaba guiado por el Espíritu Santo Juan el Bautista cuando dio esta respuesta positiva. Soy la voz, una mera voz que clama en el desierto. ¿Cómo respondería hoy un pastor esto de la prosperidad? Yo soy el ungido de Dios, el apóstol y el profeta de Dios. Y sabemos que no existen ni apóstoles ni profetas en estos tiempos. Ahora, para entender bien esta respuesta positiva que da Juan el Bautista, es preciso entender el contexto de Isaías
cuando él dijo esto: voz que clama en el desierto. Entonces eso lo vemos en Isaías 40 del versículo 1 al 11, donde el profeta anuncia la misericordia de Jehová con su pueblo. Cuando éste vuelva de la cautividad de Babilonia. O sea, aquí Isaías le estaba diciendo proféticamente a ese pueblo que había estado cautivo bajo el reino de Babilonia, que su amado Jehová nuevamente los haría volver de la cautividad y los amaría y cumpliría su pacto con ellos. Ese fue el contexto en que Isaías dijo esto. Ahora, amada iglesia, como Juan el Bautista, todos nosotros estamos en un desierto, o más bien en un valle de aflicciones. Pero en medio de ese valle nosotros también debemos preparar el camino predicando el Evangelio de Cristo. Juan el Bautista preparaba el camino para el Rey, bautizando para arrepentimiento. Nosotros hoy tenemos la palabra revelada completa, toda la escritura completa. Ahora quiero decirles algo también, mi amado hermano, que con nosotros o sin nosotros el plan perfecto de Dios se cumplirá. Así que acumular tesoro en los cielos, mi hermano. Prediquemos las buenas nuevas de salvación en tiempo y fuera de tiempo. Nos favorece únicamente a nosotros. Recuerden la aceidad de Cristo, ese precioso atributo que hemos estudiado, la aceidad de Dios. Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Dios no necesita de nosotros para que su plan se cumpla. Aún así nos ha dado este hermoso privilegio de predicar el Evangelio de la vida, de la salvación eterna. Predícale a tus familiares, enséñale a tus familiares, tus amigos, enséñale la buena noticia de que Cristo murió por la culpa de nuestros pecados, que no lo merecíamos, que es por pura gracia, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Enseñémosle esto a nuestra familia, a nuestros amigos, si realmente los amamos. Tú y yo demostramos más amor a nuestro prójimo cuando predicamos estas palabras de vida eterna. Demuestran más amor que regalarle una casa, que regalarle un carro o una fortuna. Porque saben que la casa, el carro y la fortuna desaparecerán, se oxidarán, se dañarán, y no te las llevarás a ese reino maravilloso. Entonces acumulemos tesoros, amada iglesia. Juan no era la palabra, pero era una voz que clamaba en el desierto. Nosotros también debemos ser una voz que anuncia las buenas nuevas de salvación al mundo, como si pidiéramos socorro para que las almas incrédulas se vuelvan de la cautividad y se arrepientan. Y ese es el verdadero amor, que cuando tú veas a tu prójimo, a ti te duela en lo más profundo de tu ser el saber que si mañana se pide por su vida, vienen por su vida, ¿a dónde irán? Y tú pudiste haberle predicado el Evangelio de Cristo y no lo hiciste. Padre que estás aquí, madre que estás aquí hoy, si tú tienes hijos inconversos, tu esposo es inconverso o tu esposa, predícale el Evangelio, mi hermano. Este es el tesoro invaluable, el cual es inmedible. Prediquemos la palabra fielmente si aman a tu cónyuge, a tus hijos, a tu familia. Juan tampoco es un manantial de agua. Cristo es el manantial inagotable de agua, de donde brota una fuente de agua para vida eterna, salta para vida eterna. Ese es nuestro amado Cristo, mi hermano. Juan el Bautista no es el Salvador, como ninguno de nosotros lo es. Ninguno de nosotros es Salvador. Y aún
si alguno de nosotros osase morir por alguien, tampoco sería su Salvador. El único que murió siendo inocente por culpable fue Cristo. Y Él sí era puro y limpio. Nosotros no somos puros. La única pureza que puede haber en nosotros en este momento es la misericordiosa gracia que Dios ha tenido al haber ofrendado a su Hijo para pagar la culpa de nuestros pecados. Cristo es nuestro tesoro, mi familia, mi hermano. No tenemos más tesoro, es Cristo. Entonces, debemos ser como Juan el Bautista, ser esa voz que clama el Evangelio de Cristo. Miren, también los ministros de Dios, aquellos que se paran en un púlpito, que hablan y dice que hablan en nombre de Dios, ellos tampoco son Dios, son la voz, una simple voz, una mera voz como la mía, un mero siervo, porque el pastor de pastores es Cristo, mi amado, y a Él todos tenemos que dar cuenta. Quizá nos dirá, bien hecho, siervo fiel, o quizás no. Pues, ¿y cuál era este mensaje de Juan el Bautista? El versículo 23 de la parte B dice, o sea, ¿cuál era el objetivo de estas respuestas tan maravillosas que Juan el Bautista le estaba dando a los fariseos? Ya vimos que respondió primero negativamente, diciendo que él no era Cristo y que él no era Elías, y después ni era el profeta. Y después respondió positivamente diciendo que es una voz que clama en el desierto. Pero ¿cuál es el objeto? O sea, ¿qué pretendía Juan el Bautista? Pues la parte B del versículo 23 no la dice. Es enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan vino a rectificar los errores del pueblo en cuanto a los caminos de Dios. ¿Cómo así? Pero para tener un mejor entendimiento, podemos leer Isaías 55:8. ¿Por qué está hablando de enderezar los caminos? Miren lo que dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. La nación escogida, ese pueblo escogido, se había desviado constantemente de los caminos que Dios le había ordenado que siguiera. Lo tenemos en las Escrituras, mis hermanos. A cada momento se desviaban. El Señor les dijo, no adoréis ídolos, adoraban ídolos. Les decían, no se junten, no se mezclen con mujeres de pueblos idólatras. Lo hacían. Hacían todo lo contrario a lo que Dios les decía. Ahora, no solamente ellos demostraban que sus pensamientos no eran los de Dios, no solo cuando se iban detrás de los ídolos, no solo cuando construían altares a dioses paganos, ahora torcían la ley, esa preciosa ley, el decálogo, lo torcían y lo interpretaban de manera exclusiva para ellos, como ellos quisieran interpretarlo. Tanto así que ellos colocaban cargas sobre los demás que ni ellos mismos podían cumplir. A cada ley ellos le sacaban por tradición lo que ellos pensaban que era lo que servía al pueblo. Eso como cuando un ministro del Señor en la actualidad descontextualiza un texto y viene y le dice a las ovejas, bueno, ustedes tienen que hacer esto, esto y esto otro para que Dios los bendiga. Nosotros lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, mi hermano. Obedecer su palabra. Qué más grande bendición que la misma obediencia. Cuando nosotros obedecemos,
Mis hermanos, somos llenos de tantos favores del Señor cuando obedecemos. Pero cuando somos desobedientes, no esperemos que nos vaya bien, mis hermanos. No esperemos. Dios no fluctúa como nosotros. Nuestros pensamientos no son tan altos como los de Él, mis hermanos. Así que Juan el Bautista era llamada la voz que clamaba en el desierto. Vamos a nuestro segundo punto, el testimonio fiel de Juan el Bautista. En este segundo punto, vemos que aquellos que le tenían cuenta a Juan el Bautista ahora entraron en una tónica más agresiva, después de que Juan el Bautista le responde positivamente cuando les dice que debían enderezar su camino, que todo lo estaban haciendo de manera incorrecta. Denotando esto, que ellos habían entendido perfectamente lo que Juan el Bautista les quiso decir. La pregunta que este grupo, cuando hizo, ¿por qué pues bautizas? Miren lo que le dice después de que él lo exhorta. ¿Por qué pues bautizas si no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? En el versículo 25. Pero vemos nuevamente que esta pregunta que ahora ellos están haciendo, están demostrando que ellos conocían bien la ley. Le reclaman, bueno, pero si tú no eres ni Elías, ni el profeta, ¿por qué estás bautizando? Ahí evidenciaban que conocían la ley perfectamente. Miren, es la gracia divina, definitivamente, la que ha provisto el modo de quedar nosotros limpios del pecado mediante la fe en Cristo. Es decir, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Porque ninguno de nosotros quería buscar a Dios. Porque todos nos creíamos buenos. Pero así se creían estos fariseos también, buenos. Y la Biblia dice que no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios. A la vista, el bautismo que Juan llevaba a cabo y ante la respuesta de él, de que no era el Mesías, ni que era Elías, ni que era tampoco ese profeta, yo le pregunto, entonces, ¿por qué lo estás haciendo? La pregunta más directa de ellos era, entonces, ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto, Juan el Bautista? ¿Qué autoridad tienes tú para hacer esto? Miren, y la respuesta de Juan aludía a la función profética, que es predicar arrepentimiento. O sea, Juan seguía insistiendo en decirles enderezar sus caminos cuando les tenía miedo, mi hermano. Juan sí entendía lo que era ser bienaventurado por causa de la predicación del Evangelio. Y así fue. Juan fue decapitado porque le demostró el pecado sexual que tenía la autoridad de ese momento, y pidieron la cabeza de él en una bandeja de plata. Él fue un bienaventurado. Pues entonces él le responde de esta manera a estos fariseos hipócritas. A esto replicó Juan diciendo que él meramente era un ministro que demostraba un signo exterior. ¿Por qué? ¿Por qué dijo esto Juan el Bautista? Él decía en el versículo 26, yo bautizo con agua. Él está diciendo, yo bautizo con agua. Es como si dijese, eso es todo lo que yo hago. Yo no hago más nada. Yo no puedo hacer más nada. Yo bautizo con agua. Yo no puedo conferir la gracia espiritual de lo que ellos simbolizan. ¿Por qué? Porque cuando hay el bautismo, nosotros entendemos que antes de la persona ser sumergida en las aguas, cuando la sacamos, sale la nueva criatura. Es decir, el que nace ahora espiritualmente. Estábamos todos muertos en nuestros delitos y pecados. Y el bautismo es eso, es una forma, una señal que indicaba que después de ser sumergido en esa gracia preciosa que da la palabra del Señor, tú nacías, salías como una nueva criatura.
Pero Juan el Bautista estaba diciendo, no, yo solamente bautizo con agua. O sea, yo los zambullo, pero yo no hago ninguna obra. Porque Juan el Bautista tenía claro que quien hacía esta obra era ¿quién? El Santo Espíritu de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Juan el Bautista no quiso, y él sabía, él no quiso abrogarse un título que no tenía. Cristo estuvo en medio del pueblo como uno de ellos, pero Cristo pasaba desapercibido. 30 años, pasaba desapercibido. No se daban cuenta de su presencia, como indica el verbo original. Como iban en busca de un Mesías que no respondía al verdadero concepto bíblico del auténtico Mesías. El Cristo que ya ha surgido en medio de ellos pasaba totalmente desapercibido, porque no era ese rey ostentoso, poderoso y millonario que ellos esperaban, sino que era un simple carpintero, según ellos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, cuántas veces no pasó y aún pasa con nosotros que se nos predica la palabra fiel del Evangelio y la tomamos con tanta ligereza que no vemos el gran tesoro que es ella para nosotros? ¿Cuántas veces nosotros no somos exhortados, animados en la palabra y nos dicen y decimos, por favor, mi hermano, abstente de hacer esto porque está faltándole al Señor, porque está perjudicando a la iglesia de Cristo? Y somos unos cabezas duras. Mi hermano, no somos mejores que aquellos fariseos viejos. Si hoy me han escuchado hablar de esta manera acerca de ellos, es porque el texto me indica que es así. Pero también debo decirles que no somos mejores que ellos. Lo único bueno que hay en ti y en mí, y es lo más bueno, es Cristo. Pero antes, nosotros no éramos mejores que ellos. ¿Cuántas veces, con palabras llenas de amor, cuando Dios ilumina a quien nos habla, llenas de misericordia, llenas de templanza, de dominio propio y de todo bien, no nos han dicho para que nosotros cambiemos? A Juan el Bautista le pidieron explicaciones por el bien que hacía anunciando y preparando el camino de quien es el Rey de absolutamente todo. Y a ti y a mí se nos pedirán cuenta, pero no por mano de hombres. Serán cuenta que Dios mismo nos pedirá en aquel gran día. Nosotros tenemos que responder ante el Señor por los dones y talentos que nos fueron dados. Si no fuimos como aquel que enterró los talentos en la tierra y no hizo nada, o si por el contrario fuimos como aquellos que utilizaron sus talentos y los multiplicaron, Dios nos pedirá cuenta, mis hermanos. No en vano se predica la palabra del Señor. Bueno, seguidamente vemos que Juan repite a continuación lo que ya había dicho en el versículo 15 de este capítulo, y añade, cuando él dice, del cual, o sea, Jesús, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Imagínense, Juan era primo de Jesús, y él dice que yo soy la buey en el desierto, del cual no soy digno ni siquiera de desatarle el cordón del zapato. ¿Saben qué significaba esto? Estas palabras de Juan Bautista tenían un significado bien profundo, y es que en aquel tiempo el desatar las sandalias era un oficio de esclavos, y Juan el Bautista ni siquiera se consideraba menos que un esclavo para desatarle las sandalias a Cristo de su calzado. Los esclavos desataban las sandalias de sus amos cuando ellos volvían a casa.
Ellos se las quitaban para que ellos descansaran y tuvieran un rato de tranquilidad. Imagínense si Juan se tenía por indigno e incompetente para ese honor de desatarle las sandalias a nuestro rey, y el cual era un oficio de un esclavo, cuán indignos deberíamos tenernos nosotros mismos, a nosotros. Al llegar a este punto, cualquier persona deseosa de ver la luz le diría a Juan el Bautista quién era tal persona tan excelente y dónde podían encontrarle. Es decir, que cuando Juan el Bautista le dice esto a los fariseos, era para que los fariseos entendieran y por lo menos le hubieran dicho: caramba, ¿y quién es este rey tan poderoso que ni siquiera tú consideras que un oficio de esclavo es digno? O sea, que tú eres menos que un esclavo, Juan el Bautista. Entonces ellos por lo menos no reaccionaron ni siquiera a la inteligencia de Juan el Bautista. O sea, pero ¿quién es este hombre? Es un Dios. O sea, yo le preguntaría quién era, y yo ni siquiera podía desatarle los zapatos. Pero los fariseos no lo hacen. Ellos no hacen esto porque ellos habían venido a molestar y a humillar a Juan el Bautista. Ellos no vinieron a recibir instrucción, ellos no vinieron a ser bautizados en agua. Tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, pero la dejaron pasar. Así que, amada iglesia, en este momento del sermón de hoy, y para finalizar, quiero dirigirme a ustedes, a quienes aún no se les ha revelado el amor eterno del Padre, y les digo lo siguiente, para quienes nos ven: tú que hoy has escuchado esta gran historia real de un hombre fiel que solo deseaba anunciar a nuestro Redentor con sumo gozo, llamando a los pecadores que se arrepintieran, hoy ruego a Dios para que no cierres tus oídos, para que su palabra santa la escuches y seas alcanzado por la gracia salvadora conforme a la voluntad de Dios. Les pido a Dios por todos aquellos que nos han visto y aún no han prestado su oído a las palabras de vida. Y a nosotros, amados hermanos, a los creyentes, debo decirles: continúen escudriñando las Escrituras, porque solo en ellas, mis hermanos, encontramos ese invaluable tesoro, en las Escrituras. Ahí está ese tesoro, en su santa voluntad. Ese es nuestro bien más grande, la Biblia. Caminemos santamente y más cada día, porque el tiempo está cercano en que Dios venga a juzgar. Debemos abandonar todo aquello que ofende a Dios, mis hermanos, y que jamás despreciemos el tesoro escondido en la Escritura, en donde ha sido revelada toda la voluntad del Padre por pura gracia. Dios nos ayude, amada iglesia. Dios nos ayude. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a atesorar ese gran testimonio de Juan el Bautista, quien decía que era una voz en el desierto que llamaba una simple voz. Aún así, Señor, él supo cuál era su lugar. No se abrogó un cargo importante más del que Cristo le había dado. Ayúdanos, Dios, para que proclamemos tu palabra, proclamemos el evangelio fiel que está en las Escrituras, Señor, para que todos aquellos a quienes tú escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor, se arrepientan de sus pecados y sean adoptados como hijos por fe en la hermosa obra expiatoria de nuestro amado Redentor Jesucristo, hecha en la cruz del Calvario, en el Gólgota, hace más de 2000 años, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Yo te lo ruego por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo
y en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.